Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un ejercicio de límite doble. La consigna nos dice que dada la siguiente función, determine si existe o no el límite doble en 0, 0. h de xy es igual a 4x más 4y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Pasamos entonces a la resolución. Tengamos en cuenta que por teoría, si los límites iterados son distintos, entonces el límite doble en el punto en que estemos estudiando no existe. Por eso arrancamos estudiando los límites iterados, que son el primero, el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de h de x, y esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 de 4x al cuadrado sobre x al cuadrado, porque sumamos 0 en el numerador y en el denominador en la expresión anterior y nos queda eso, y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, que resulta de que en el numerador teníamos 4x al cuadrado y distribuimos el cuadrado, nos queda 4 al cuadrado, que es 16 por x al cuadrado sobre x al cuadrado, y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 16, porque como estamos en un entorno reducido del 0, es decir que x tiende a 0 pero no llega a ser 0, por eso podemos simplificar los x al cuadrado, y esto es igual a 16. Análogamente, el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de h de x y es igual al límite cuando y tiende a 0 de 4y elevado al cuadrado sobre y al cuadrado, porque como en el caso anterior estamos sumando 0 en el numerador y 0 en el denominador, y esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de 16 por y al cuadrado sobre y al cuadrado. Aquí simplificamos los y cuadrados por la misma justificación de antes, que como estamos en un entorno del 0, podemos simplificar los y al cuadrado, y esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de 16, y esto es igual a 16 porque el límite de una constante es la propia constante. Vemos entonces que ambos límites iterados nos dan como resultado 16, y hasta aquí no podemos afirmar o negar la existencia del límite doble de h de xy en el 0, 0. Como h de xy es igual a esta expresión, que en el numerador vemos el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto, porque tenemos un binomio al cuadrado que es 4x más 4y al cuadrado, entonces nos queda el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual, lo que hacemos aquí es asociar 16x al cuadrado con 16y al cuadrado más 32xy, y ambas expresiones sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y esto es igual a 16 porque podemos simplificar por la misma justificación que tuvimos en cuenta antes, de que el xy pertenece a un entorno reducido del 0, 0, por eso nos queda 16 más 32xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado. De esta última expresión podemos ver que tomando direcciones distintas podríamos obtener límites direccionales distintos, porque tendríamos 16 más una constante, y esa constante podría variar según la dirección que tomemos. Sospechamos
entonces de que no existe el límite doble de la función h en el 0, 0. Entonces veamos los siguientes límites direccionales. La primera dirección, si y es igual a x, el límite doble de x cuando xy tiende al 0, 0 de h de xy es igual al límite cuando x tiende a 0 de 4x más 4x al cuadrado sobre x al cuadrado más x al cuadrado en el denominador. Lo que hicimos aquí simplemente fue reemplazar la y por x, y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 8x al cuadrado, porque sumamos 4x con 4x, sobre 2x al cuadrado, porque sumamos x al cuadrado con x al cuadrado. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0, como teníamos 8x en el numerador de la expresión anterior, 8 al cuadrado es 64 por x al cuadrado sobre 2x al cuadrado. Este límite me da igual al límite cuando x tiende a 0 de 32, y esto es igual a 32. Veamos ahora mediante otra dirección. Si y es igual a 2x, entonces el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 de h de xy es igual al límite cuando x tiende a 0 de 4x más 8x al cuadrado sobre x al cuadrado más 2x al cuadrado. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 12x, que resulta de sumar 4x más 8x, todo eso al cuadrado, sobre x al cuadrado más 4 por x al cuadrado, que como teníamos en el denominador de la expresión anterior 2x al cuadrado, 2 al cuadrado nos queda 4x por x al cuadrado. Eso es lo que vemos que queda ahí, y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 2 al cuadrado, que es 144 por x al cuadrado, sobre x al cuadrado más 4x al cuadrado que teníamos en el denominador, nos queda 5x al cuadrado. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 144 sobre 5. No nos olvidemos que esto se puede hacer porque como estamos en un entorno del 0, podemos simplificar el x al cuadrado que está en el numerador con el que está en el denominador, y esto es igual a 144 sobre 5. Y esto es importante señalar que es distinto a 32. Entonces, mediante dos direcciones distintas obtuvimos resultados distintos, por lo tanto no existe el límite doble de h de xy en el 0, 0, y de esta manera queda resuelto el ejercicio. Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima.